Bienvenidos otra vez todos al curso de programación. Esta vez quería empezar entonces por explicarles sobre la parte de cadenas. Entonces recordemos, tenemos una web donde están el material del curso y solamente con hacer clic en pues, cualquiera de esos que son links podemos acceder al material. Para esto simplemente es oprimir en la parte superior y eso nos carga pues, la plataforma de Google donde podemos acceder al entorno parecido a Jupyter. Y eso nos permite, pues, entonces programar solamente utilizando, pues, un navegador web. Entonces, volviendo a esto, hoy vamos a hablar de las cadenas. Entonces, las cadenas simplemente son textos que nosotros podemos meter dentro de Python. Entonces, los textos o las cadenas se definen utilizando las comillas, ya sean sencillas o las comillas dobles. Esto para Python es indiferente. Entonces, por ejemplo, esta de acá es una cadena. Miren que simplemente tienen, pues, comilla adelante y en la parte de atrás. También podemos utilizar, entonces, las comillas dobles, como había dicho anteriormente. Luego, vamos a ver, entonces, cómo imprimir algunos caracteres especiales. Entonces, resulta que por alguna necesidad, dentro del texto que queremos imprimir, hay dentro una comilla. Para imprimir una comilla dentro de una cadena, utilizamos es una secuencia de escape, que simplemente es este backslash de acá. Este backslash nos permite entonces imprimir esta cadena de acá. Porque si intento correr el código sin tener este backslash, me va a generar un error de sintaxis, porque va a entender que hay una cadena acá y el restante del código no va a saber qué hacer con él. Entonces, si lo corro, me va a decir que hay un error de sintaxis, como les estoy diciendo. Entonces, syntax error. Entonces, para corregirlo, simplemente colocaría en esta parte de acá el backslash y ya me entiende que esto es la cadena y el restante es el comentario. Otra forma de imprimir las comillas, cuando no se tiene, cuando pues dentro del texto es alternarlas, ya sean comillas dobles afuera y la comilla sencilla en la mitad o al revés, como es en el caso de acá. Por ejemplo, acá el sí está como enmarcado entre las comillas dobles y el final, eh, y pues ahí la cadena de texto está definida por comillas sencillas. También entonces, si queremos hacer todo con comillas dobles, pues eso es como de su preelección, se podría utilizar también este backslash antes de cada una de las comillas que se quieren imprimir dentro del texto. Entonces, ahorita vamos a hablar de cómo se definen las cadenas y algunas secuencias de escape. Entonces, digamos, definí una cadena que quiero que cuando se imprima en pantalla tenga un salto de espacio, o sea, una nueva línea en la parte de abajo. Para eso se utiliza esta secuencia de escape, que es el backslash y el n. Entonces esto me permite crear una nueva línea cuando se vaya a imprimir esta variable. Si imprimo la variable directamente, pues se le pido como al computador que me diga qué es ese, él me va a mostrar que es esta secuencia de acá. Sin embargo, aquí todavía tenemos el backslash y el n. Y cuando la imprimimos, nos va a mostrar entonces la secuencia de escape, que en este caso es el paso de página. Entonces, ese es uno de los comandos más importantes, se llama print, y sirve para mostrar resultados dentro de la pantalla. Porque a diferencia de este, digamos, si aquí definiera otra variable, como que A es igual a 2, ya no podría ver entonces qué es lo que tiene el S. Si quisiera entonces mirar S, pues lo podría simplemente colocarlo así e imprimir pues esta línea de código o darle por fuera el print. Resulta que el comando print debe estar siempre en Python 3, acompañado por los paréntesis y dentro la variable o la cadena que queremos imprimir. En Python 2 esto no era necesario, pero esto cambió como en la última actualización y ya se hace siempre necesario. También podemos tener entonces cadenas que se impriman en varias líneas. Entonces, al colocar tres comillas, en este caso son dobles, pero también se puede hacer con comillas sencillas, Python va a imprimir literalmente lo que nosotros le pongamos acá. Entonces, si simplemente coloco las tres comillas y dejo varios espacios, Python va a entender que esos espacios corresponden a un salto de página, a un salto de renglón. Y cuando lo vaya a imprimir entonces con el comando print, puedo ver entonces
estas secuencias de escape que había pues escrito anteriormente. Noten la diferencia entre este ejemplo y el siguiente, donde en el primero tengo también un salto de página, pues simplemente es un enter. Al imprimirlo, Python también me dejó aquí un espacio, ¿sí? Si ustedes quieren, entonces, por alguna razón, omitir un salto de página, simplemente porque de pronto su texto es muy largo, utilizan solamente un backslash. Este backslash lo que hace es simplemente es omitir un salto de línea. Entonces, acá, a pesar de que tengo enter, tengo un backslash y el código continúa, y pues el texto continúa en la parte de abajo. Entonces, al imprimir la variable A, miren que en este caso ya no tiene el primer salto de renglón, que sí tenía pues la celda anterior. Esa es otra forma también de hacerlo. Entonces, este es un texto que se va a imprimir en solamente una línea, a pesar de que en la parte del código lo escribí en 4. Entonces, esto es porque tiene este backslash, repito. Entonces, ahorita vamos a ver las otras secuencias de escape. Entonces, la primera que ya les expliqué es el backslash. Ignora y se usa para expresar pues, un carácter en varias líneas. Entonces, aquí tengo el A, un H y simplemente un backslash. Entonces, cuando le imprimo, a pesar de que aquí hay un enter, él me los va a imprimir juntos. También puedo tener la necesidad, por alguna razón, de imprimir dentro de mi cadena un backslash. Una forma de hacerlo es simplemente utilizar dos seguidos. Cuando hago esto, Python me imprime solamente uno. Si intento hacer esto, como lo que estoy haciendo acá, de imprimir solamente uno, él me va a generar un error de sintaxis. Porque este que está acá, él lo entiende que es una secuencia de escape para intentar imprimir la comilla que está acompañando al final. Entonces, para imprimirlo sería simplemente utilizarlo pues con el backslash doble. Entonces, el que vimos anteriormente sería también cómo se imprime una comilla simple o cómo se imprime una comilla doble, que es la combinación de backslash con las comillas. Existe también una que se llama retroceso o retroceso de carril, que simplemente borro un espacio hacia atrás. Entonces, fíjense bien, aquí tengo la secuencia A, B, C, D, luego el backslash B y el E, F. Cuando intento imprimir esto, fíjense bien que aquí me borró un espacio, el correspondiente a la D. Entonces, él lo que hace simplemente es empezar a comer espacios y a colocar el restante del texto en su lugar. Entonces, si hago lo mismo, pero coloco dos secuencias de escape seguidas de backslash B, miren que entonces ya me comí la C y la D. Otra se llama alimentación de formulario, pero esta lastimosamente no corre directamente en, pues en este entorno, pero les voy a mostrar en el Python de este computador cómo se vería. Entonces, en este caso yo tengo Python 2 en el computador y les coloco esto más grande. Entonces, si quiero simplemente pues, imprimir esto, lo puedo copiar. Y fíjese entonces, este me hace simplemente saltar una línea y continuar como en el mismo espacio pues, horizontal en el que estaba escribiendo. También está la secuencia de escape para crear una línea nueva. Entonces el backslash n presente en esta parte de acá y simplemente me escribe pues los primeros 4 caracteres en una línea y los últimos 2 en la siguiente. Hay otro que se llama retorno del carrier, que lo que me hace es borrarme todo lo que tengo antes de la secuencia de escape, colocarme lo que tengo a la derecha de él. En este caso me imprime solamente lo del final, la E y la F. También está el tabulador, que me sirve para generar 4 espacios entre los caracteres. Y, por ejemplo, miren lo que pasa si lo combino con otra secuencia de escape como la de pasar renglón. Entonces me pasa de renglón y me crea la tabulación en este caso. También tengo uno que se llama tabulación vertical, pero este también es necesario verlo en el terminal del computador.
que me genera algo también similar. Simplemente es un espacio, pues corre a la línea contigua en la parte de abajo. Listo. Entonces, digamos, algo que pasa muy comúnmente, por ejemplo, con las rutas de las ubicaciones de Windows, es que están determinadas por estos backslash, a diferencia de Linux o de Mac, que son simplemente pues las diagonales de división. Entonces, si intentamos imprimir esta cadena de texto, debido a que aquí hay un backslash en esto, nos va a generar pues no un error, sino que realmente nos genera pues algo que no queremos, porque pues la línea de texto debería ser completa. Entonces, para como intentar solucionar este error, hay dos formas. Una es utilizar la secuencia de escape con backslash dobles para que nos imprima solamente uno, o la otra es al principio de la cadena de texto colocarle un R. Y lo que hace el R es imprimir textualmente lo que se encuentre pues en la cadena de texto. Entonces pregunto, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No, Pi. Vale. Listo. Entonces vamos a ver cómo escribir comandos que sean muy largos en varias líneas. Entonces, aquí dice, es usual entre programadores que los códigos no superen la línea 80. Entonces, por tanto, a veces se hace necesario dividir el código en varias líneas. Esto se puede hacer también con un backslash, pero por fuera, no directamente pues en una cadena de texto. Entonces, miremos acá, simplemente definimos una variable igual a x, definimos una cadena de texto. Esta es una forma también de definir una cadena de texto. Recordemos que las cadenas en inglés son referenciadas como strings. Y lo queremos entonces concatenar con el restante de esta cadena. Y pues esta línea este código fue escrito en varias líneas. Entonces, los entornos de programación, muchos tienen la configuración para generar esta línea de acá, que es lo que les comento de no sobrepasar la línea 80. Entonces, como una forma de intentar resolver ese problema, simplemente utilizando pues el backslash. Comúnmente, pues intentan no sobrepasar esta línea, es debido a que se hace más cómodo y también cuando se tengan como pantallas divididas, como una ventana a un lado y otra ventana a la otra, para poder ver la totalidad del texto, porque muchas veces pues uno puede tener un código que ocupe una línea muy larga, pero siempre va a tener pues que hacerle, pues moverse a la derecha y eso hace que pues no sea tan cómodo visualizar el código. Pues ahorita vamos a hablar de codificación, pero esto es una carreta que realmente no es como tan importante, pero es fácil de entender. Entonces resulta que inicialmente cuando empezó como la programación, habían como diferentes codificaciones de los números y de las letras pues para programar. Entonces una de ellas que se volvió muy popular es la del ASCII. La cosa es que esto fue creado en Estados Unidos y inicialmente solamente aceptaba letras en inglés y pues y los números y algunos otros caracteres. Pero digamos no todo el mundo hablaba inglés y pues había muchos más idiomas y muchos caracteres no estaban como incluidos en este. Por ejemplo, la ñ de nosotros no está ahí. Entonces les voy a mostrar. Entonces, simplemente en esta codificación, cada carácter está asociado a un número. Entonces, por ejemplo, podemos ver que la letra A está asociada al número 65, la B al 66, y así sucesivamente. Mientras que la minúscula está asociada al 97. Entre estos dos hay un espacio de, pues, una separación de 32 dígitos. Entonces, así cada uno de estos caracteres está asociado pues a algún número. Luego, el ASCII se extendió para incluir otros más. Sin embargo, pues la lista de caracteres siguió creciendo y había pues muchos que no estaban codificados dentro de pues, de este código. Entonces, por ejemplo, como letras en japonés, ahí no vimos ni letras en árabe. Entonces, debido a este problema, se creó otra codificación que intentó como unificar todos pues, los caracteres. Se llama Unicode. Entonces, algo característico de esta codificación es que incluyó la misma numeración presente en esta ASCII y se incluyeron otros muchos más caracteres. Entonces, por ejemplo, Python utiliza esta codificación, la de Unicode.
Entonces, eso nos permite entonces imprimir dentro de códigos caracteres en diferentes idiomas, sin ningún problema. Y dentro del Unicode, la que utilizamos actualmente es la UTF-8. Entonces, pues si quieren leer, ahí está pues la información o pueden buscar más en internet. Entonces, con lo que vamos a esto es que podemos definir entonces como un ordenamiento de las letras. Entonces, por ejemplo, aquí hay pues simplemente una función de Python que nos ayuda con este propósito. Entonces dice que la de ORD, entre paréntesis, retorna el código Unicode correspondiente al carácter entregado. Entonces en este caso el A, como habíamos dicho, es de la 65, el B corresponde al 66. La ñ, por ejemplo, corresponde a la 241, ñ mayúscula 209. También, por ejemplo, tenemos esta derivada parcial, miren que es el 8706. Y tenemos pues otra función que hace lo contrario, de retornarle pues un número, él nos va a decir cuál es el carácter dentro del Unicode. Listo, hasta aquí tienen preguntas. No. Bueno, entonces, ¿esto por qué es importante? ¿O cómo puede ser útil? Una de las formas en que esto puede ser aplicado es la comparación entre secuencias. Entonces resulta que Python utiliza algo que se llama ordenamiento lexicográfico. Entonces, a esto le permite a Python comparar tipos de datos que sean del mismo estilo. Entonces, primero va a mirar si pues corresponden como al mismo tipo de dato. Entonces, que no esté comparando como cadenas de texto, como con números, o pues distintas cosas. Y si son correspondientes al mismo dato, entonces va a mirar, siguiendo la ordenación de los Unicodes, cuál es mayor o cuál es menor. Y es simplemente entonces, digamos, vamos a comparar esta cadena de texto con la que está aquí a la derecha. Entonces el primero, mira, el primer elemento y lo compara con el primer elemento del otro objeto, ¿cierto? Entonces, debido a que esta es un subconjunto de este, es considerado como si fuera menor. También puede ser lo contrario. Entonces podemos tener simplemente pues un carácter, en este caso la B. La B es mayor que la A, ¿cierto? Entonces, como en el primer intento no se cumple que la B sea menor que la A, entonces nos devuelve un falso. También puede ocurrir así, como que la A mayúscula sea mayor a la A minúscula. Entonces les quiero recordar que la A mayúscula tiene el código 65, mientras que la A minúscula el 97. Entonces, por tanto, esta en el ordenamiento vendría siendo menor. Como le estamos preguntando qué es mayor, simplemente nos devuelve un falso. Acá empieza a comparar, pues si los caracteres en el ordenamiento son menores a los de arriba, ¿sí? Y lo mismo pues se puede hacer como con distintas combinaciones. Como vimos en la clase pasada, también podemos comparar como cosas muy largas. Entonces aquí simplemente va a comparar como que el A, ¿cierto? Sea menor que la C sea menor que la P y que la P sea menor o pues, que la P de acá. Como son iguales, entonces nos devuelve un true. Pues ustedes se pueden preguntar entonces qué pasa cuando hay un elemento que tenga, un objeto que tenga menores elementos que el otro. Y simplemente compara pues hasta donde puede y el resto lo omite. Como digamos en el caso, eso es una lista que luego, pues eso es tema de la siguiente clase. Pero hace lo mismo, compara el primer elemento con el primero, el segundo con el segundo y este no lo compara porque no tiene más con qué comparar. Y dentro del ordenamiento lexicográfico, él también tiene como una propiedad que es recursiva. Entonces, digamos que aquí hay un elemento muy grande, ¿sí? Y dentro tiene varios elementos, en este caso tiene 3. Pero este también es un elemento que tiene más elementos. Entonces va a comparar este con este de acá. Y va a operar de la misma manera, va a comparar uno con luego este con este y este de acá ya no lo compara. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con eso? No, Wandy. Vale.
Entonces vamos a ver los operadores más y por con cadenas. Entonces, digamos que las cadenas se pueden concatenar y simplemente que se pueden unir. Y para unirlas podemos utilizar el operador más. Y también se pueden repetir simplemente utilizando el operador por. Entonces, podemos decir que esta de acá la va a repetir 3 veces y el resultado de esa, pues de esa repetición la va a unir a la cadena que se encuentre aquí a la derecha. ¿Sí? Otra propiedad de las cadenas que simplemente al colocar una al lado de la otra se pueden concatenar. ¿Sí? Pero tienen que ser específicamente cadenas. Entonces, en este caso, simplemente colocar pues, una cadena de texto junto a la otra nos devuelve entonces la unión de las dos. En este caso nos dice buenos días. ¿Sí? También funciona cuando se asigna directamente a las variables. Es decir, como que buenos y aquí aparte de días, miramos entonces qué quedó dentro de la variable saludos y nos dice buenos días. Pero esto no funciona cuando ya tenemos como la variable por fuera o asignada. En este caso tenemos saludos. Saludos es igual a buenos. ¿Sí? Pero si colocamos saludos y al lado le colocamos este de acá sin ningún operador, él nos va a decir que hay un error de sintaxis. Queremos correr esto pues de una manera correcta, sería simplemente colocarle un más. ¿Sí? Entonces devolvamos para que vean el error. Eso fue lo que ya les dije. Ahorita vamos a hablar de las cadenas vacías. Entonces, para definir una cadena vacía simplemente es pues, colocar nada, pues nada entre comillas. Entonces, pues tenemos una función de Python que nos permite ver la longitud de un objeto. Entonces, si miramos la longitud de esta cadena que está vacía, nos va a decir que es 0. Si imprimimos la cadena vacía, no nos va a mostrar nada. Y si pues intentamos concatenar cadena y hay una cadena vacía, entonces pues simplemente pues no va a hacer nada. A diferencia, también podemos tener como un espacio. Entonces eso simplemente es darle un enter y colocarlo entre comillas. A diferencia de esto, miramos que el espacio tiene pues una longitud de 1. Y si lo intentamos como concatenar con otras cadenas, efectivamente vemos que pues hay un resultado en donde se incluyó. Entonces podemos entonces también convertir cadenas a números y viceversa. En este caso tenemos la variable a, que es definida como un entero, en este caso 90, y b, que es también 90, pero como está entre comillas, él lo entiende que es una cadena. Entonces podemos, pues esto es redundante, estamos volviendo un entero, pero digamos, a esta cadena, que es 90, la podemos volver un entero, y entonces pues eso se convirtió ya es un número y podemos operar con él. Entonces los podría como sumar simplemente con, no sé, un 5. Me voy a volver entonces, ¿qué es? Ay, disculpe. Estaba definido. Simplemente nos va a devolver que es 95. También puede funcionar si tenemos como espacios dentro de las cadenas. Él va a buscar la forma de convertir esto a un número, si es posible. Aquí, este guión de piso funciona como el ANS de la calculadora. Entonces está buscando, en este caso, pues el valor entregado anteriormente. Entonces va a buscar el 93. Eso se trata de un entero. Entonces al preguntarle el tipo de dato, es este entero, nos devuelve que pues es un número, un entero. Y de la misma manera, podemos entonces volver algo una cadena de texto. Recuerden que esto es correspondiente a string o cadenas. ¿Sí? Entonces, el número 90, que recuerden que era un entero, lo podemos volver una cadena de texto. Miren que está rodeado entre comillas. Entonces, preguntarle a este valor a qué corresponde nos devuelve que es una cadena de texto. También funciona con números flotantes o pues los decimales y también con los números complejos. Entonces ahorita vamos a hablar un poquito sobre la interpolación de cadenas, que es un tema que vamos a ver pues, más a fondo en temas futuros. En este caso estoy utilizando algo que se llama el F-string, que empezó a ser utilizado en Python en las versiones 3.6
o superiores. Entonces, pues lo interesante de esto es que podemos asignarle, pues como asignar unas variables. Entonces, digamos que en este caso n vale 20, m vale 25. Y tenemos un producto entre ellas dos. Queremos imprimir el resultado dentro de una cadena de texto, ¿cierto? Entonces, uno define la cadena de texto, ¿sí? Y en la parte de afuera le coloco una f, que es el del f-string, ¿sí? Esto habilita entonces que se genere estas condiciones. Entonces simplemente al colocar la variable entre llaves, ¿sí? Esta n y esta m, y también este producto, él nos va a imprimir el valor de estas variables dentro de la cadena de texto, ¿sí? ¿Alguna pregunta con eso? No. Vale. Entonces, resulta que Python tiene un montón de métodos que se pueden utilizar para cadenas. Una forma de consultarlos es simplemente darle como el dict, que es pues la dirección a diccionario, y colocamos el tipo de datos que queremos como consultar. Entonces, este está hablando de las cadenas, de la str. Y él nos imprime como todos los métodos y funciones que se pueden utilizar con las cadenas. Adicionalmente, pues esta información está también en Internet. Me parece pues más fácil de visualizar. Y nos dice como qué es lo que se puede hacer o como qué características se pueden utilizar con las cadenas y nos da pues una descripción de cómo funcionan los métodos. Aquí les voy a explicar algunos de ellos. Entonces vamos a hablar de los métodos .lower, .upper y .title. Entonces fíjense, tengo una cadena. Esta cadena dice hola, bien o qué. Y miren que tiene una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Entonces simplemente darle la cadena y el método .lower y pues a imprimir este valor, miren que todas las letras se pasaron a ser letras minúsculas, ¿sí? A pesar de que pues a pesar de que luego de volver a imprimir la cadena es correspondiente a lo que era inicialmente. Entonces este método no modifica pues el valor de la cadena, pero sí simplemente crea una copia con las características que estamos generando. Esto se lo podría entonces, no sé, asignar a otra variable para que quede como guardada esta información y simplemente imprimir esta C mayúscula. También pues está el método upper. Upper hace lo contrario, nos vuelve como todo lo que está dentro de la cadena en letras mayúsculas, como pueden ver acá. La forma de utilizar los métodos es siempre como el objeto, en este caso el string, y colocarle el punto y el método y entre paréntesis. No funciona si lo hacen al revés, pues en esta línea de código. Si hacen esto, nos va a generar un error, porque él va a entender que esto es una función y pues eso es otra cosa distinta. Adicionalmente, podemos a esa cadena combinarlo con diferentes métodos. Entonces, inicialmente nos va a volver todo grande y luego lo va a volver todo pequeño. Entonces, el resultado es que nos va a colocar todo pequeño. Otro método se llama title y lo que hace es simplemente colocarle letras mayúsculas al inicio de cada palabra. El resto lo va a mostrar en mayúsculas. Recuerden que creo que esta de acá es la que estaba en mayúscula inicialmente. ¿Sí? Vamos a hablar entonces de los métodos replace y find. Entonces, tengo una cadena de texto, ¿sí? Y le voy a dar que me reemplace la palabra pequeño, ¿cierto? Por gran. Entonces, al final vamos a tener un gran ejemplo, lo que nos va a quedar pues en pantalla. También puedo hacer lo mismo, pues simplemente darle como una E mayúscula y una E minúscula que nos reemplace por E mayúscula. Entonces, al mostrarnos todo el pequeño ejemplo, las E están todas en mayúsculas. Otro método es el de find, que simplemente nos va a dar la posición en la que se encuentra el inicio de la cadena de texto que estemos buscando. Algo especial de Python es que él empieza a contar desde cero. Entonces nos va a dar como el 0, el 1, 1 la n, el 2 el espacio y el gran, pues la g empieza en el espacio 3, en la posición 3.
Cuando uno ingresa una cadena de texto y la intenta buscar, pero no la encuentra, fíjense entonces que Python va a devolver el -1, ¿sí? Como, pues tiene que ser literalmente lo que uno coloque dentro. Entonces, como G mayúscula no está, nos devuelve -1. La Z no está, nos devuelve -1. Y pues si colocamos ejemplo, nos devuelve la posición en donde empieza ejemplo. Entonces el carácter número 8. Entonces se cuentan 0, empezando desde 0 hasta acá, este les va a dar que es el número 8. Listo. Otro método es el de split. Entonces lo que hace esto es simplemente dividir. Si tienen como dudas sobre qué hace un método o pues alguna función, la pueden consultar dentro de Python de esta manera o simplemente pues buscarla en internet. Entonces tenemos una cadena de texto, le damos split y él va a definir que lo que queremos separar va a estar separado por espacios, ¿sí? Entonces todo esto lo va a convertir en una lista. Luego vamos a ver qué son las listas. También podemos darle split y que busque pues un carácter especial. Entonces en este caso el carácter especial es el A.